Hola, mis queridos amigos, mi querida familia, mis queridos hermanos en Cristo y todos los que tienen la oportunidad de mirar este maravilloso video. El Señor siempre poniendo en mi corazón lo que yo debo compartirte de su palabra. No son imaginaciones mías, no es conocimiento mío, sino es conocimiento y revelación que está escrito en la Biblia. El día de hoy voy a compartirte una palabra muy especial. Se trata del Cordero de Dios. Se trata del Señor Jesucristo que fue ofrecido en la cruz del Calvario para perdón y salvación, perdón de nuestros pecados y salvación de nuestra alma. El Cordero es un símbolo de humildad, de inocencia y de pureza. Eso fue el Señor Jesucristo. Jesucristo fue ofrecido como víctima de sacrificio para perdonar nuestros pecados. Él fue martirizado y su muerte en la cruz. Fue clavado, azotado, latigado y todo lo demás por causa de nosotros. Por eso dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Un ejemplo en el Antiguo Testamento del Cordero de Dios que quitaría, en este caso, libraría de la muerte, lo tenemos en Éxodo capítulo 12, del 3 al 7, cuando el Señor pasó con su ángel para dar muerte a todos los primogénitos en el pueblo de egipcio. Dios le dijo al pueblo de Israel, mediante Moisés, les dijo que mataran un cordero y que los dinteles de la puerta serían ungidos con la sangre de ese cordero. En la casa donde no encontrarían la sangre del cordero, habría dolor, llanto y muerte. Entonces, cuando Dios pasó con su ángel, entonces el pueblo de Israel no fue afectado con la muerte ni con el dolor. ¿Por qué? Porque mataron un cordero y con la sangre la casa estaba sellada, los dinteles de las puertas estaban sellados con sangre. Eso es una figura de que la sangre del cordero nos libra de la muerte. En este caso, la sangre del Señor Jesucristo nos libra de la muerte eterna y de la condenación eterna. También estaba profetizado en el libro de Isaías 53, en los versículos del 7 al 9, dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. El Señor Jesús vino a morir por nosotros, a derramar su sangre por nosotros, a fin de que tengamos salvación, perdón de pecados. Ya les había explicado en otro video de cómo en el Antiguo Testamento el sacrificio de animales servía para cubrir nuestros pecados, pero en este caso la sangre del Señor Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pecado confesado, pecado borrado con la sangre del Señor Jesucristo. De ahí la importancia de leer la Biblia y de creer en el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. No solamente recordarlo en Semana Santa, sino todos los días. ¿Por qué? Porque todos los días estamos pecando. En el libro de Efesios también confirma, dice que en el Señor Jesús tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. El Señor Jesús murió en la cruz del Calvario. Los cuatro evangelios nos narran la forma cruel como el Señor Jesús fue crucificado. ¿Por quién? Por los incrédulos, por los desobedientes, por los rebeldes.
Entonces él fue crucificado porque no creían en él, no creían en su ministerio. Entonces, también en Efesios, libro de Efesios 2:13 nos dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Señor Jesucristo. En el libro de Romanos, capítulo 3, nos habla de la justicia por medio de la fe en la sangre del Señor Jesús. En el versículo 25 nos habla de que Dios puso al Señor Jesucristo como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia y podamos tener nosotros el perdón de nuestros pecados. También tenemos en Hebreos capítulo 10, verso 9, dice: pero Cristo, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así que, hermanos, ahora tenemos libertad para entrar al lugar santísimo, o sea, al trono de Dios mismo, por medio de la sangre del Señor Jesús. Miren, tremendo sacrificio. Él, siendo Dios, se hizo hombre para venir a padecer por nosotros, para venir a sufrir por nosotros. En el Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 29 y 36, el apóstol Juan dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea, Juan Bautista lo anunció, pero lo escribe el Evangelio de Juan. Dice: he aquí el Cordero de Dios, el Señor Jesús, que quita el pecado del mundo. Casi nadie entendía esta palabra, pero sin embargo, Juan Bautista llamaba al arrepentimiento. Arrepentíos, el reino de Dios se ha acercado. Luego dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Señor Jesús fue ofrecido como Cordero para quitar nuestros pecados, perdonar de todo pecado y limpiarnos con su sangre todas nuestras maldades. El apóstol Pedro, en capítulo 1, 18-19, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra manera de vivir, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Confirma que el Señor Jesús murió por nosotros como un cordero. Él es el Cordero de Dios. Igual en el mismo apóstol Pedro, en 2, 21 al 24, dice: pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por vosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado. El Señor Jesús no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, y podía hacerlo. Yo soy Dios y no sabes con quién te estás metiendo. Pero el Señor Jesús no hizo eso. No amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, o sea, al Padre. Tenemos un Padre maravilloso que todo lo sabe. Luego dice en el verso 24: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis curados. Que Dios bendiga su poderosa palabra, que valoremos este sacrificio del Señor Jesús y que día a día podamos buscarlo a través de la Biblia, podamos tener esa fe en su sangre preciosa.
Dios te bendiga y en el siguiente video te voy a leer citas bíblicas en donde el Cordero de Dios permanece en todo el Apocalipsis. Amado Dios, muchas gracias. Te bendecimos y te adoramos. Gracias, Señor Jesús, por haber dado tu vida por nosotros. Y muchas gracias, precioso Espíritu Santo, por ayudarnos a entender tu palabra. Bendito seas por siempre, en el nombre del Señor Jesús. Amén.